Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo programa de Enlaces de la Construcción. Soy Octavio Novoa, el día de hoy transmitiendo en vivo por Facebook Live en un horario que no es el habitual. Nuestro horario habitual, como ustedes saben, es todos los sábados de 12 a 1. Sin embargo, este programa aprovechamos para transmitirlo también, ya que estamos grabando, para transmitir por la plataforma de guanatosfm.net el día 30 de junio de este año. Tengo el día de hoy el honor de recibir la visita de una persona distinguida, una persona que respeto y que además es un maestro para muchos de nosotros. Es el ingeniero Juan Armando Duarte Alonso. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Tomó un curso de especialización en estructuras de concreto en el Politécnico de Milán, Italia. Ha tomado diversos cursos durante su vida profesional: ingeniería sísmica, análisis de estructuras por métodos matriciales, concreto avanzado, administración por objetivos y otros tantos en aspectos técnicos y administrativos. Se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara y en las materias de resistencia de materiales, diseño de estructuras de concreto, análisis estructural. Fue también gerente técnico del CIAPA de 1977 a 1982, conviviendo con el ingeniero Jorge Matute Remos, un ingeniero distinguido y destacado en México. Fue también director de mantenimiento y obras de la Universidad de Guadalajara, director general de obras del Ayuntamiento de Guadalajara. Ha sido presidente en distintas agrupaciones gremiales, como la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, la Federación de Ingenieros de Colegios de Profesionistas del Estado de Jalisco, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Delegación Jalisco, la Academia de Ingeniería en Jalisco, el Instituto de Investigaciones para la Ingeniería, etcétera. Muchos más ingenieros que no están aquí, me parece que hace falta agregar algo. Y promotor de lo que vamos a hablar hoy, del tema que el día de hoy vamos a hablar, es la red acelerográfica de la zona metropolitana desde 1992, que sirve para registrar los sismos que ocurran en la zona metropolitana. También maestro, padrino de 5 generaciones de ingenieros civiles, reconocido como ingeniero distinguido en la ceremonia anual del Día del Ingeniero por el Colegio de Ingenieros Civiles y la Sociedad de Ingeniería Sísmica, y además obtuvo la presea Enrique Díaz de León al ejercicio profesional en el año 2004 por la Universidad de Guadalajara. Ingeniero Duarte, buenas tardes. Un gusto y un honor tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, es para mí un honor y un gusto estar aquí contigo ante tu auditorio. Muchas gracias, ingeniero. El día de hoy traemos un tema muy interesante que para muchos de nosotros, los que somos profesionistas y que estamos ligados al ramo de la construcción, en lo personal, algunos me parece también lo conocemos poco, que es la red acelerográfica es del estado de Jalisco. De la zona metropolitana. La zona metropolitana. Platícanos al respecto, cómo surgió esa idea de tener esa red, ingeniero, del cual usted fue promotor. Sí, la red se inauguró en 1992, pero los antecedentes datan desde cuando salimos de la universidad. Yo salí en 1967 y empezamos en la realidad nunca se hablaba de sismos aquí, en ninguna de las facultades de ingeniería. Muy vagamente ahí se hablaba de fuerzas horizontales cuando diseñábamos estructuras. A la salida de la facultad y mi estancia en el Politécnico de Milán, pues empecé a darme cuenta de la importancia que tenía y la información que había sobre los sismos en otras zonas, ¿no? Cuando regreso con algunos otros compañeros y amigos, se empezó a dar conferencias. Invitamos a gente que venía de México, del Instituto de Ingeniería, de la Universidad del UNAM, de la Facultad de Ingeniería, y empezó a generarse una corriente, destacándose mucho el ingeniero arquitecto Raúl Gómez Tremari, que fue nuestro maestro y que hizo después una serie de libros donde tocaba el tema de los sismos y etcétera, ¿no? Y eso empezó a generar una corriente de ingenieros para tener conferencias. Frecuentemente había conferencias, incluso se creó en aquel tiempo
la delegación de la Sociedad de Ingeniería Sísmica, aquí como delegación, donde su primer presidente fue nuestro querido amigo Carlos Mólgora Gil, y posteriormente seguí yo y otras gentes. Total, eso empezó a generar una actividad importante de conocimientos sobre este tema. Y de ahí nació la idea de tener cuando menos un aparato. No decíamos, bueno, no tenemos ningún aparato. A través del Colegio de Ingenieros se promovió algo en aquellos tiempos, pero no llegó a fructificar. En el año 1989 me tocó ser invitado para ser director de Obras Públicas de Guadalajara durante la administración del contador público, don Gabriel Covarrubias Ibarra, y retomamos el tema. Entonces le planteé el asunto del interés de esto, y como en estas cosas de la función pública es cuánto cuestan las cosas, ¿no? En aquel tiempo... Fue la primera pregunta. Sí. ¿Y eso cuánto va a costar? Sí, va a costar. Contacté en aquel tiempo al doctor Mario Chávez, que había sido pues contemporáneo mío, yo un año abajo de mí en la Facultad de Ingeniería. Posteriormente hizo maestría y doctorado en ingeniería, y es un hombre pues muy preparado en estas cosas. Lo contacté precisamente en el Instituto de Ingeniería, le comenté la idea que teníamos de hacer esto, y si le interesaba ver colaborar en este proyecto. Él mostró obviamente su aceptación y empezamos a trabajar en ese asunto, y así fue como empezó a generarse esta investigación. Desde el subsuelo se le contrató por parte del ayuntamiento como un trabajo, y al final quedó en que se realizaran y se compraran y se instalaran en coordinación, aquí hay que mencionar, con el Instituto de Investigaciones para Ingeniería, que en aquel tiempo yo también era el presidente de esa agrupación. Entonces el ayuntamiento puso una cantidad de dinero, el instituto otra, y se compraron 9 aparatos, se instalaron previa investigación, se instalaron prácticamente en los 4 municipios metropolitanos. ¿Cuál fue el criterio? Bueno, en términos generales, es muy importante medir cuando hay un sismo, se mueve a través de ondas, y es muy importante saber dónde está la roca. En Guadalajara, en términos generales, podemos decir que la calzada de Independencia está la roca de lo que era el río San Juan de Dios, y hacia el oriente empieza, pues es prácticamente roca hasta llegar a Tonalá. O sea, hay muy poco que los colchón, que vamos a decir. Construimos, cuando nos piden un trabajo en esa zona, sabemos que vamos a encontrar rocas. Así es, más o menos en términos generales. Sí. Por el otro lado, hacia el poniente del río San Juan de Dios, hasta llegar a la Primavera, empieza a crecer una capa que nosotros aquí le llamamos JAL, que son arenas fumíticas de las manifestaciones de los volcanes que nos rodean, hasta llegar a la Primavera, que por ahí anda a dar de 100 metros, yo creo que de profundidad. Sí, va incrementándose la altura. Exacto. De esa capa, ¿verdad? Así es. El espesor, digamos. Claro. Aunque por algún lado podrá haber roca más superficial, pero en general así está el subsuelo. Entonces, es muy importante saber cómo se comporta el subsuelo ante un sismo. El sismo tiene un origen, que son el movimiento de las capas tectónicas. Las capas tectónicas o plataformas tectónicas el globo terráqueo está dividido en una serie de capas, así como si fuera el cerebro, ¿no? Que tiene coyunturas, y estas se están moviendo de acuerdo con la famosa teoría de la deriva continental, que por ahí un investigador en 1860 empezó a hablar de esta teoría, y hasta que se comprobó que hay un movimiento. Realmente con los satélites se empezó a ver realmente que sí había un movimiento. Todas las continentes se están moviendo del orden de 1 a 5 centímetros por año, y podemos ver así físicamente cómo la parte de Brasil coincide con la parte de África en una parte. Eso ya está comprobado. Que hace miles de años. Sí, miles de años que estaban unidos, ¿verdad? Así es. Entonces, esta corteza terrestre que está dividida en estas placas se están moviendo continuamente. 3 movimientos tienen, se mueven
o una se incrusta en la otra y una pasa a veces debajo de una de ellas, como en la República, que se llama subducción, entra una abajo de la otra, o tienden a separarse, que es lo que pasa entre África, vamos a decir, y América, o tienden a moverse longitudinalmente. Entonces estos movimientos generan rupturas en la corteza terrestre y generan un sismo. Esa ruptura no es un punto, son kilómetros, ¿no?, que se desplazan, aunque para fines ingenieriles siempre hablamos como si fuera un punto, hablamos de un epicentro, ¿no? El epicentro no es más que la manifestación en la corteza terrestre, es la proyección horizontal, porque los terremotos, sismos, se ocasionan a decenas o cientos de kilómetros abajo de la Tierra. Perdón. Usualmente se le llama superficiales aquellos que están hasta 60, 70 kilómetros en su foco. Más allá de 70, pues se les llama más profundos. Usualmente pues están 60, 70 kilómetros los más comunes, y luego obviamente entre más cercano está el foco a la corteza terrestre, pues es más peligroso, ¿no? Porque tiene una descarga de energía mucho más grande. Y una mayor repercusión. Exactamente. Sí. Total, ese es el antecedente de... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Medir fue la idea de... ¿Cómo se mide esto? Pues hay dos aparatos con los que se puede medir eso. Unos son los sismógrafos y otros son acelerógrafos. ¿Cuál es la diferencia básica de esos dos aparatos? El sismógrafo mide longitudes y el acelerógrafo mide aceleraciones. Obviamente hay una correlación entre la longitud, la velocidad y la aceleración. Es clase de física de la secundaria, ¿no? La derivada de uno del espacio con respecto al tiempo es la velocidad, la derivada de la velocidad. Nos ponían el problemita del tren, ¿no? Que si un tren venía a tantos kilómetros por hora, ¿cuál era su clásico ejemplo? Exacto. Y la aceleración, acuérdense que la gravedad descubrió Galileo Galilei, que vio cómo se aceleraba. Cuando dicen que le cayó la manzana, ¿verdad? Sí, es ¿Quién sabe? Supuestamente el descubridor de ese fenómeno natural, ¿no? Que es la aceleración. No, de la manzana fue Newton. Fue Newton. Bueno, luego empieza la ley de Newton. Así es. Perdón. Sí, me confundí porque era los gas que se miden, cosas de los sismos, fue Galileo Galilei. Así es. Sí, la segunda ley de Newton es donde está basado mucho de las cosas de ingeniería sísmica, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o sea que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Eso es el origen de esto. ¿Que fue en 1992, ingeniero? Sí, cuando se puso. Entonces, un sismógrafo, como mide longitudes, los aparatos en que usualmente registraban eso, son como un cardiograma, ¿no? Es un registro que muestra una aguja que se está moviendo. Cuando era muy grande el sismo, esa aguja se salía del área, rango, vamos a decir. Del área de registro. Del rango, porque no eran muy grandes. El primer sismógrafo que se puso aquí fue por ahí en 1900. En San Rafael todavía existe la estación, aunque ya el aparato ya está fuera de operación, pero depende del Instituto de Geofísica del UNAM. Ahí está. A un lado de ese se puso un acelerógrafo. El acelerógrafo decía, miden aceleraciones, obviamente su rango es más corto, y entonces puede registrar temporos muy altos sin salirse pues del cilindro que registra, ¿no? Por eso tiene más utilidad para nosotros como ingenieros. Sí, los que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, muchas personas de aquí dicen, lo hemos escuchado los que vivimos aquí, en Guadalajara no tiembla. ¿Para qué queremos algo como eso si, según ellos, en Guadalajara no tiembla? Es una percepción errónea. ¿Qué opina al respecto de que en Guadalajara no tiembla? Bueno, eso es con lo que hemos vivido muchos años. Porque no ha temblado. Exacto. Aunque los registros que existen, la energía liberada por temblores es más grande en Jalisco que la de Michoacán, por ejemplo, o el sureste, donde cada ratito tiembla. La realidad es que tiembla todos los días. Lo que pasa es que muchos temblores no los percibimos. Pero los temblores fuertes son esporádicos en Jalisco y se originan pues en la costa, la mayoría
de ellos, aunque ha habido temblores muy fuertes, que antes, por allá en 1875, que fue por aquí en San Cristóbal de la Barranca, que ha sido de los temblores que se considera con más energía liberada, de alrededor de 8.1 grados en la escala de Richter. Sí, fue muy grande. La realidad es que en 1875 pues casi no había gente, ¿no? Entonces las repercusiones pues, no había ni... O sea, hay temblores que pues repercuten donde hay población, donde no hay, pues realmente no tienen la repercusión, obviamente. Entonces, Entonces aquí sí tiembla. Sí tiembla. En 1932 ha habido otro temblor muy fuerte en la costa de Jalisco, que es otro de los temblores grandes que se tienen registro y que han generado pues magnitudes casi de 7.8 de ese orden, ¿no? Entonces hay una historia de temblores muy fuertes en Jalisco, en Guadalajara. Claro, no estamos tan cercanos a la costa, que es donde usualmente se genera, pero estamos cerca de estos últimos que hubo el año pasado y el antepasado, ¿se acuerdan? Fueron muy cerquitas de aquí. Fueron afortunadamente sismos muy pequeños, pero aún como estaban muy cerquitas y muy superficiales, fueron aquí en Tezistán, en la zona 20 kilómetros, 30 kilómetros de la catedral, vamos a decir. Por ahí en esa zona. Aparecieron las grietas famosas. Bueno, creo que ahí hay otra teoría sobre eso. Pero estos temblores que generaron alguna inquietud en la población, afortunadamente fueron muy pequeños, pero eso nos demuestra el poder que pueden tener un temblor grande, porque estos temblores que estoy hablando fueron de 4 grados, 4.1, 4.5 en Richter. Entonces son temblores relativamente pequeños, ¿no? Si hubiera sido más grandes, no sé, hay que preocuparnos por eso. Entonces sí estamos en una zona con riesgo de un temblor fuerte. Definitivamente, siempre hemos estado porque hay antecedentes, y pasó una vez, puede seguir pasando. Y también hay la percepción de que gracias a que tenemos, como bien decía hace un momento, en el poniente de la ciudad, esa capa de jal. Dicen, es que tenemos jal y nos sirve de amortiguador. No pasa nada si tiembla. Tenemos un colchón ahí que no nos va a hacer nada. Claro. Bueno, yo escuché de estudiantes, algunos ingenieros mayores que decían eso. Realmente eso es un mito y una mentira, no hay que creer eso. Al contrario, este tipo de materiales generan al contrario, una amplificación de la onda. O sea, la onda que viene transmitiéndose de las profundidades llega primero a la roca, y de la roca luego emerge hacia la superficie. Entonces esa onda se amplifica en este tipo de terrenos. Y lo mismo se creía en el Distrito Federal hace muchos años, cuando el temblor de 1957, que había sido uno de los más impactantes en el Distrito Federal, desgraciadamente no había ningún equipo que registrara en la zona, lo que le llaman en el Distrito Federal, la zona del lago. La zona del lago, que es donde está el Ángel y donde ha habido los daños más fuertes en la capital. Esa área es muy pequeña, es apenas el 4% de lo que es la mancha urbana del Distrito Federal. Pero ahí están, pues, edificios muy grandes. Y en el 85 volvió a ser en la misma zona volvió a haber un temblor, y ahí hubo algo muy importante. Si nos recordamos investigando, ese temblor de 1985 en Ciudad Universitaria, que es Roca, ni se sintió, nadie se enteró prácticamente que había temblado. Y en el centro se movió, como ya sabemos, con todas las repercusiones. Afortunadamente, había un acelerógrafo en esa zona, en el centro SCT, que en 1957 no existía. Esa es la importancia de los equipos. Y ese acelerador era el único que existía en esa zona. Marcó cómo la diferencia entre el registro de Ciudad Universitaria, que está al sur, y el registro en SCT, que era 8 o 10 veces más la amplificación de la onda. De ese orden fue. También se creía que el lago era un amortiguador, sí, porque era así medio lodoso y que amortiguaba. Eso generó
un cambio drástico en las normas reglamentarias del Distrito Federal y obviamente que ha repercutido en todos nosotros en los comportamientos. Entonces, esa es la importancia de tener un equipo que esté funcionando. Desgraciadamente o afortunadamente, depende del lado que lo veamos, para tener registros se necesita temblar, que hay un sismo. De otra manera, y que el equipo esté en funciones de operar y registrar, porque por eso hay que mantener una red, ¿no? Y no puede estar, como decía, tiembla todos los días, pero esos temblores tan pequeños no nos sirven desde el punto de vista de ingeniería para generar normas de construcción, que es a donde se tiene que llegar. Por eso hay que tenerlos cercanos en diferentes puntos, como los que existen ahorita en la red. Unos están casi a flor de tierra, como está en Tonalá, otros están al poniente, como está en Ciudad Granja, que están a 60, 70, 80 metros de profundidad, de la roca. En este momento están operativos. Están operando. Ahorita hay 7 equipos que están operando. Acaba de venir personal del Instituto de Ingeniería del UNAM, donde el Colegio de Ingenieros tiene un convenio con ellos. El colegio está operándolos y manteniéndolos mensualmente. Eventualmente vienen estas gentes del instituto para ver si hay algún registro o limpiar Es una red operativa en este momento. Ahorita está funcionando para registrar. ¿Y por qué tenemos 7? ¿Por qué tenemos 7? ¿Cuál es la importancia de poder detectar en los diferentes puntos de la ciudad que es registrado? Es lo que mencionaba, porque están a distintas, depende de la profundidad de la roca, entonces están a diferentes, donde la roca tiene diferentes profundidades. ¿Y nos sirve para hacer una correlación de los diferentes registros? Así es, con eso, la realidad es que habíamos que tener más, debíamos de tener 30 o 40 aparatos. En la zona metropolitana nada más. Ahorita, exactamente. Ahorita son 7, en un principio la red inicial eran 9, y luego se pusieron otros 2, y uno, pues ahí donde estaba el planetario, pues desapareció. Luego uno se quitó ahorita porque hay unas obras ahí en lo que eran antes obras públicas de Zapopan, y se quitó, y por eso son 7 ahorita. Hay 2 que están pues en resguardo, están en operación para poderlos instalar, y además hay otros 2 que se llaman profundos, para tenerlos a 9 y a 35 metros, para ver cómo se comporta esa amplificación de onda que estoy diciendo. Entonces, que es parte del proyecto que se tiene para instalarlos. Ahora, una vez que se tiene, que se puede monitorear todo esto, que tenemos esa red, vemos la correlación, el diferente tipo de suelos, cómo afectó en Tonalá y cómo afectó en donde supuestamente estamos seguros porque hay mucho jal y que al final de cuentas pues no nos sirvió de colchón como se pensaba, y muchos ingenieros lo decían incluso, muchos ingenieros, no es algo que no solamente es algo de que la gente común, la sociedad comentaba, sino muchos ingenieros incluso decían, no pasa nada, aquí tenemos un colchoncito de jal y no nos va a pasar nada. Bueno, teniendo todo este tipo de registros, esto nos sirve para poder tener mejores reglamentos de construcción. Así es. Ese es el objetivo. El objetivo es llegar a lo que usualmente se conoce como los coeficientes sísmicos. Cuando se diseña una estructura siempre se habla de un coeficiente sísmico. Sí. El coeficiente sísmico, en pocas palabras, no es más que la relación entre la aceleración del terreno y la gravedad. Lo que conocemos como A entre G. Y eso se multiplica por el peso de una estructura, y eso da las fuerzas sísmicas en cada nivel. Y hay algunas expresiones matemáticas para ver cómo repercuten en las columnas y en las traves esas fuerzas sísmicas, que obviamente incrementan los valores en las columnas y obviamente generan momentos a veces negativos, contrarios a los de las cargas. Y se puede hacer un diseño más eficiente. Claro. Sobre todo conocer para que no haya daños en la estructura. Y económicamente también puede ser más eficiente, más preciso, y pues se puede tener a la larga pues un ahorro en una estructura de las grandes dimensiones como las que estamos viendo en este momento en Guadalajara, ¿no? Así es. Últimamente que se ha desarrollado tanto los edificios verticales de gran altura, que antes no es necesario, pues que contemos con la información más adecuada, sobre todo con espectros que se llaman ahora espectros de sitio, de donde se pueda tener. ¿Qué es un espectro de sitio? Un espectro no es más que la identificación de las aceleraciones máximas en un punto, y eso nos dan un espectro, ¿no? Y tenemos unos diferentes zonas, pero
hay que tenerlo, ya la tecnología da para podernos tener en cada terreno y poder llegar a tener en un tiempo no muy grande, pues un mapa, vamos a decir, metropolitano, vamos a ver cómo está en cada terreno. Así como se tiene, por ejemplo, un mapa de riesgo para inundaciones. Así, ¿Puede ser llegar algo a eso, similar? claro, sí, saber en cada Un terreno, atlas cada de riesgo zona. se llama, ¿verdad? Un atlas de riesgo. El atlas de Donde riesgo. podamos saber en cada terreno cuáles son las condiciones de ese terreno con respecto a su espectro que podemos esperar. En este momento, los coeficientes que se utilizan son reales, están sobrados, o a lo mejor se toman de manera muy limitada y tenemos riesgo. En su opinión, ¿cómo vamos con esos coeficientes para nuestro cálculo estructural? Bueno, yo antes de que hubiera la red, los coeficientes que usábamos pues eran un poco copiados del Distrito Federal y adecuados aquí, obviamente pues con información pues muy diferente, ¿no? Terrenos muy diferentes. ¿Todavía ¿no? son copiados o no? Ya tenemos Ahí, algo más. En 1995 hubo un temblor muy importante que registró la red. Eso fue muy importante, el registro, porque todos los aparatos que había en aquel tiempo, los 11 que había, todos tuvieron un registro. Y eso fue vital para el reglamento de construcciones que se implementó por parte del Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara en 1997. O sea, se adecuaron esa información a ese reglamento. Lástima que no se ha continuado con la actualización de estas normas, porque el mismo reglamento decía que había que estarlo actualizando cada 3 años, ¿no? Entonces ya han pasado más de 20. Entonces es importante que como sociedad y como ingenieros estemos pugnando porque estas cosas se actualicen. ¿Y qué las tiene que actualizar? Pues la autoridad es la que es responsable de todas estas cosas, ¿no? O sea, los reglamentos son reglamentos municipales o pueden ser estatales, etcétera, pero es la autoridad quien debería estar más preocupada porque estos reglamentos se actualicen. El reglamento actual es del municipio de Guadalajara y que está adoptado en algunas cosas por el municipio de Zapopan y lo mismo sucede con los otros adyacentes, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener una actualización de estos equipos y que estén listos para cuando haya un temblor puedan registrar y darnos información y poder actualizar las normas existentes, ¿no? Y que es en beneficio directo de la sociedad, ¿verdad? Claro, definitivamente. O sea, de pronto podemos decir de que, bueno, de alguna forma no es importante, pero para el mismo, por ejemplo, el ayuntamiento puede decir, bueno, pues no pasa nada, yo no soy responsable, pero sí es responsable. Claro, es el primer puede haber responsable. Además un gasto impresionante en caso de un desastre, que claro, ahí sí va a tener la autoridad que actuar y le puede salir muchísimo más caro. Pues sí, porque realmente, a ver, vamos a razonar de otra manera. Un ingeniero diseña una estructura con base a las normas existentes. ¿Y quién fija las normas? La autoridad. Si no hay normas, pues o las normas no son las más adecuadas, pues la responsabilidad se diluye, ¿no? Entonces es muy importante tener esto actualizado como normatividad para que todas las estructuras, todos los ingenieros cumplamos con estas normas, estar pues siempre seguros de lo que estamos haciendo y que la sociedad y que puede, insisto, puede salir más barato a la larga. Obviamente, no hay peor cosa que un edificio dañado y destruido, no desplomado, cuesta vidas, sobre todo vidas, ¿no? Sobre todo vidas, que es el riesgo de la vida. Porque el diseño de los edificios no están para que no les pase nada, están para que no se desplomen y no haya vidas humanas, pueden tener daños. O sea, el edificio se tiene que mover. Sí, se mueven los edificios, se mueven. Tiene que mover. Y se dañan algunas cosas. Lo importante es que el daño que pueda subir sea reparable fácilmente. Por ejemplo, muchos de los muros que son tapones, como los conocemos, pues se pueden dañar, se pueden caer, bueno, pues luego incluso se pueden hasta caer si no es parte de la estructura fundamental, y son reparables. De su esqueleto, ¿no? Lo importante es que no se desplome, que no falle en la estructura, es un poco el criterio de diseño, ¿no? Y en este momento tenemos en la ciudad de Guadalajara una gran explosión de vivienda vertical de grandes alturas. ¿Se estará tomando en cuenta, se estarán calculando de manera correcta o desde su punto de vista
no se está haciendo tanto caso de eso y se está propiciando un riesgo? Pues no sé, pero yo quiero pensar que sí se están diseñando con las normas existentes, pero lo importante es actualizar las normas existentes para que realmente se estén cumpliendo con estos espectros que decíamos que debe tener cada terreno, porque cada terreno es diferente, ¿no? Que vivir en un... O sea, a unos cuantos metros puede tener un comportamiento diferente un terreno del otro, ¿no? Vivir en un edificio de 30, 40 niveles, pues es un riesgo. Sí, claro. O uno chiquito. Puede ser hasta de 2, ¿no? Pues si hay una losa del primer piso, de todo el mundo mata. Una casa te cae. Una casa. O sea, pero obviamente hay más ríos donde hay más concentración de gente, ¿no? En un edificio alto que en uno pequeño, ¿no? Y el comportamiento del suelo, como bien decía, puede variar, aunque sea entre 30 y 40 metros de diferencia entre uno y otro. Lo vimos en la Ciudad de México el año pasado, en donde había una escuela famosa que se cayó y a un lado no le pasó nada. Así es, eso es lo que pasó. Absolutamente a un lado, nada. Y bueno, ahí entra, colindaba una propiedad con la otra, una construcción con la otra. Eso es lo que mencionaba hace un momento, que había que tener espectros de sitio. En ese ejemplo que tú pones, usualmente lo pongo yo de ejemplo cuando el sismo del 85, porque la gente decía, bueno, ¿por qué resistieron tanto los edificios antiguos coloniales? No les pasó nada, si son muy viejos, tienen 500 años. Bueno, porque ahí es donde entra este comportamiento de los suelos. En un terreno, voy a poner un ejemplo muy simple, en un terreno fangoso como la Ciudad de México, por esa zona, acuérdense que nomás es el 4% de toda la zona, no es toda la zona del Distrito Federal. En un terreno de ese tipo, los edificios tienen un movimiento, vamos a decir, el terreno así un poco lento, ¿no? Los edificios antiguos, Palacio Presidencial y todos esos edificios coloniales, son edificios muy pesados, con muros muy grandes, de cantera, pesadísimos, que su movimiento ante un sismo es muy rápido, se mueve como la roca se mueve así muy rápido. Entonces, lo que debe tratarse en un diseño es que el movimiento del terreno y el movimiento del edificio sean diferentes. Si uno se mueve muy rápido, que es el terreno, el edificio debe moverse muy lento. Y el ejemplo que pongo es este, en el Distrito Federal, esos edificios viejos no les pasó nada. En un caso extremo, Acapulco, por ejemplo, que son terrenos rocosos, donde la aceleración es muy rápida, los edificios esbeltos y altos, que tienen un movimiento más lento, vamos a decir, pues no les pasa nada, ¿no? Si los edificios coloniales estuvieran en Acapulco, se hubieran destruido. Sí, yo recuerdo perfectamente eso en es el un poco 85, la norma, ¿no? en Acapulco, que yo estaba en Acapulco justamente en el 85, en uno de los edificios más altos, el Hyatt Regency, que está en la zona de Icacos, y viví en Acapulco durante algunos años, y zona rocosa completamente, ahí desplantábamos, bueno, abríamos barrenos en la roca para desplantar nuestras columnas, para cualquier construcción, pues teníamos la roca prácticamente, la podemos ver. Y recuerdo muy bien que estaba, creo que en los últimos pisos, los más altos, y cuando fue el momento del temblor, perfectamente lo sentí, pero como un balanceo. El edificio se movía para un lado y para otro, y incluso pensé que estaba mareado, porque era un balanceo suave el que tuvo ese edificio, sin ningún problema. No tuvo absolutamente ningún daño. Sí hubo, tal vez, pequeñas cuarteaduras, se cayeron algunos recubrimientos, pero se puede decir daños que se pueden reparar sin ningún problema. Y en 85 fue en la Ciudad de México, fue gravísimo el daño que hubo ahí. Sí, la Ciudad de México estaba a 400 kilómetros. Pero recuerdo muy bien por el ejemplo que da, que yo estaba en ese edificio y el edificio se balanceaba. Sí. Después supe que fue un temblor. Después, en unos minutos, pues cuando algunas personas, veía yo de la ventana, recuerdo muy bien, que veía hacia la calle y muchísimas personas corriendo en la calle que habían salido, sobre todo extranjeros despavoridos, algunos en paños menores. Recuerdo muy bien que todo el mundo corrió hacia la calle como estaba. No había necesidad de ponerse ni siquiera las sandalias, como estaba corrieron. Claro. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente nada. Y el epicentro me parece que fue pues, en Guerrero, ¿verdad? Sí, fue en Guerrero ese epicentro. Y sí se movía el edificio lentamente.
lentamente, fue una oscilación. Así es. Una oscilación. Pues qué interesante, ingeniero. ¿Qué tenemos que hacer aquí en la zona metropolitana de Guadalajara para continuar ampliando esa red tan importante que ya existe y teniendo esos registros tan necesarios que se necesitan para tener reglamentos de construcción con coeficientes adecuados y sobre todo que sean seguros para la sociedad de esta ciudad de Guadalajara? Pues yo creo que esto que haces tú a través de esta estación es difundir estas cosas, que generemos conciencia. Creo que en los ingenieros ya hay conciencia de este asunto, las mismas universidades, pero generarla a toda la sociedad, a todos los usuarios de esto que somos los ciudadanos que vivimos en esta ciudad, que sepamos que es una zona que tiembla, debemos tener precauciones, y creo que por ahí tenemos pendiente un programa que debe divulgarse de qué precauciones hay que tener cuando haya un terremoto, ¿no? En casa. En casa. Platíquenos al respecto, eso es interesante conocerlo. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra casa en caso de un sismo? O sea, ¿y cuál es en caso de un movimiento, cuál es el lugar más seguro para podernos desplazar, ¿no? Tener, por ejemplo, las cosas de valor siempre guardadas en un lugar profeso, donde, digamos, si hay algún problema, pues agarro las cosas y me salgo, ¿no? ¿A dónde me salgo? Pues a un lugar que habrá que definir cuál es el más seguro de la casa. A veces no es el más seguro salirte a la calle, porque hay que quedar un poste con alta tensión y sale peor, ¿no? O sea, hay varias opiniones al respecto, ¿Qué ¿no? punto puede ser el seguro en nuestra casa? Pues depende mucho de cómo se hace la construcción. Entonces, así, recetas de cocina. Antes. No. Yo creo que en general un lugar muy rígido creo que es el baño, porque son cuartos chiquitos, tienen muros casi por todos lados, ¿no? Tenemos 4 paredes. Y 4 paredes muy pequeñas, entonces puede ser uno. Antes se decía que ¿Qué se oye? en el cerramiento de las puertas, pues a veces, pues creo que no es muy seguro ese lugar, porque puede haber desplomes de las losas, etcétera, ¿no? Últimamente se ha difundido algo que me parece muy válido, que es lo que se llama el tercio, el triángulo de la vida. En muebles, por ejemplo, la cama. Si yo en vez de levantarme, me desplazo de la cama y me acuesto a un ladito de la cama, ya sea en los laterales o en la cabecera, depende de cómo sea la cama, o la piecera, usualmente si cae algo va a generar triángulos. Si cae una losa encima de la cama, pues va a cagar en el piso, y en la cama a lo mejor la va a chaparrar. Vamos a tener pero va a haber un triangulito ahí donde yo... Exacto. Puede salvar, ¿no? Entonces, de esos, casi todas las casas hay un mueble de esos, un sillón muy grande en la sala. No abajo del sillón, no, por un lado del sillón. A un lado. Sí. O tenemos una cómoda muy pesada, ¿no? Pues a un lado, ¿no? De manera que cualquier cosa que caiga arriba pueda formar un triángulo donde yo pueda... Entonces el mobiliario puede ser un factor para la seguridad. Sí. Porque a veces pongas debajo de una mesa. Bueno, si me pongo debajo de esta mesa en la que estamos ahorita, pues muy fácilmente. No vamos a durar mucho debajo de la mesa, pero el ropero de la abuelita a lo mejor sí, será de madera de veras, ¿no? O siempre hay un sofá importante en la casa, ¿no? Las camas son un lugar para a un lado de la cama, y rápido también. Rápido, si está uno acostado, pues nomás. Entonces, tener nuestros documentos seguros. Documentos válidos, que la escritura en la casa, que los... No necesariamente en una caja fuerte, pero no, sí. En una bolsa donde esté cerca de, pues si voy a salir, ¿por dónde voy a salir? Sí. Ya sea al patio, o ya sea a la calle, o... Aquí tuvimos unos invitados hace algunas semanas que hablaron de protección civil y decían que por lo general nosotros conocemos nuestra casa, pero me dice, ¿qué pasa si tú tratas de salir corriendo en la noche de tu casa? Inténtalo a ver si puedes. Entonces ellos decían que sería bueno una práctica, es justamente con una venda, por supuesto auxiliado con alguien más, tratar de salir de tu casa para que empieces a reconocer en dónde está la escalera, tal vez de qué muro sujetarte, o tal vez qué esquina tocar, para saber que después sigue un escalón o está la puerta de la salida. Entonces que de manera regular nosotros tendríamos que hacer ese ejercicio. Sí, simulacros. Vendados, para poder salir de nuestra casa en caso de que hay un sismo, se va la luz,
Si es en la noche y tratamos de salir corriendo, pues a lo mejor no nos cae una losa encima, pero sí chocamos contra el muro enfrente y caemos inconscientes. Así es. Entonces, bueno, son una de tantas cosas que habrá que... Puede ser algo que podemos hacer de manera cotidiana. Protección Civil hace cada año un par de simulacros al año, lo cual ha sido... Y en generando conciencia. Hace un par de meses realizaron edificios públicos y privados que lo permitieron hacer, hicieron un simulacro masivo hace un par de meses. Pues ir generando esa conciencia de que sí vivimos en una zona altamente sísmica. Y tratar, por ejemplo, también me decía de tener una válvula de gas de cierre automático. En caso de que hubiera una rotura, es cerrar todo. Es muy económico. Bajar el cierre. De pronto podemos hacemos nuestra instalación y nunca se nos ocurre que una fuga de gas también puede ser letal. Y que cuando hay una ruptura se cierra de manera automática y no cuesta más de, no sé, 300, 400 pesos. Bajar el switch de la casa. Bajar el switch y tener ese tipo de pequeños cuidados que a veces en un momento de histeria pues es también difícil. Sí, pero hay que insistir controlarlo en ellas, y recordarlo. Al menos tenerlas como recomendaciones, insistir en ellas. Yo creo que la insistencia nunca está de más en este tipo de recomendaciones. Claro, vale más hartarnos de estas cosas. Claro. Que no tenerlas. En este momento los ayuntamientos metropolitanos están apoyando a esta red o está como medio olvido. ¿Qué nos puede platicar? Pues han apoyado, yo creo que no como deberían. No como deberían. Creo que tal vez sí le podrían poner un pesito más por ahí para ayudarnos. Un pesito y más, creo yo. Ahora vienen. ¿Cuánto cuesta mantener esa red actualmente? O sea, ¿tiene una idea del costo lo que se necesita mensualmente para pues cuando menos personal, como ahorita está funcionando, pues los equipos que hay, pues tener personal que vaya a revisarlo periódicamente, no sé, un par de ingenieros, una oficina, no sé, vamos a pensar que cueste 50,000 pesos mensuales. Los mantenimientos. Sí, 2 ingenieros más una oficina, energía X. Por irme con un Entonces número. No es una gran inversión. No hablamos de millones y millones al mes. Se puede. Claro que sí. ¿Quién tiene que hacer el ayuntamiento un convenio con el Colegio de Ingenieros, por ejemplo? Yo creo que sí. Antes tenía, ahorita que mencionas eso, hace algunos años, por esto cuando se instaló la red, y por eso funcionaba, pues estuvo funcionando varios años, hasta el año 2000 prácticamente dejó de funcionar. Porque había un convenio entre el Colegio de Ingenieros Civiles y el Ayuntamiento de Guadalajara, donde de todas las licencias de construcción se aportaba el 2 al millar de las licencias de construcción. Eso era un dinero, no que daba el ayuntamiento, sino el ingeniero, el perito que tramitaba, pues se cargaba el costo de la licencia, que 2 al millar es muy poco dinero, pero ya juntado, por supuesto, suma una cantidad. Entonces había una cantidad importante. Y con eso, pues, fue parte de la aportación del instituto a través del colegio para sufragar los gastos. Cuando hubo cambio de administración en el año 2000, pues dejaron de firmarse esos convenios y obviamente empezó a haber una disminución de los recursos. Yo creo que hay que retomar esa o a otras alternativas. Pero de manera que tanto la autoridad estatal como municipal pues sean conscientes de su responsabilidad en este tipo de asuntos y tienen que ponerle dinero. Y ahora hablamos también de la metrópoli, no nada más de Guadalajara. Sí, estoy hablando de metrópoli. Todavía podría ser mucho más factible, digamos, que cada uno de los 5 o 6 ayuntamientos de la zona metropolitana aportara al año 300,000 pesos, que no me parece que sea una cantidad que pudiera afectar en las finanzas. Se logra mantener. Claro, y yo creo que hay que buscar a tener estos aparatos, también ya tienen sus años, habrá que actualizarlos, hay aparatos ya más modernos. Pensar en comprar unos más nuevos. Que puedan inmediatamente de la lectura retransmitirse telemétricamente y no ir a verlos ahí y captar el registro. Ahorita es manual, se va y se ve. Los instrumentos actuales se pueden adaptar para que de manera automática por telemetría pueden mandar. Puede ser, pero creo que sería más conveniente quizá ir pensando nuevos. Ahorita sí, como están, funciona. Hay
en dos estaciones de esas 7 que menciono, está un acelerador, en cada una está, además del existente, uno más que es del Instituto de Ingeniería del UNAM, donde esos se registran automáticamente vía teléfono a internet y pum, capta inmediatamente. Está uno precisamente en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres y otro está en Tonalá, una de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Entonces hay que llegar a eso y cada vez hay la tecnología va modernizando. Pensar, por ejemplo, en convenios con universidades de otras partes del mundo en donde también pudieran tener les sirviera como investigación ese tipo de registros y también aportaran algo. No se ha visto. Sí, claro, parte de lo que se ha hablado con la misma Universidad de Guadalajara ha sido de sus estudiantes puedan, obviamente, hacer investigaciones con la información que se capte de estos aparatos. La realidad es que, como los aparatos no marcan diario, sino marcan cada que hay un temblor, los temblores pueden pasar años antes de que haya un temblor importante que registren. Como señalaba yo, este de 1995 fue importantísimo y marcó mucha información, no solamente para Jalisco, sino para la República Mexicana, para el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Lunar. No hay muchos escritos sobre esto, ¿no? Sobre y por ejemplo, en Japón, está registrado. Japón, que son especialistas y que además desarrollan pues una tecnología de punta a nivel internacional, ¿pudieran ellos tener ya algún aparato más compacto, más económico y que pudiera tener esa oportunidad de adquirirlo para que no fuera tan grande la inversión? ¿Habría casi los aparatos, posibilidad de traerlos? En inversión pues, no es mucho. Yo creo que un aparato debe costar el equipo entre $12,000-15,000, vamos a decir, ¿no? Más su instalación, etcétera. O sea, no son cantidades. Ya no es tan carísimo. Siempre han costado lo mismo. Así, no es promedio ahí de $15,000. Entonces, ¿no? más que todo se necesita voluntad. Yo creo que es más lo que necesitamos. En este país necesitamos voluntad para muchas cosas. Ya no es tanto el dinero, sino cuestión de voluntad de nuestras autoridades. Gastamos más en el proceso electoral. Que extensiones que lo que necesitamos en muchas tal cosas. Vez un espectacular de los que vemos en las avenidas cuesta más que un acelerógrafo definitivamente fácilmente o de su mantenimiento del año. Yo creo que habrá que cambiar, entre otras, esa mentalidad de este país. Y eso es lo que hace falta también, trabajar en eso. Y los profesionistas, de alguna forma, podemos también contribuir para dar a conocer este tipo de necesidades que son tan importantes. Claro, sí, definitivamente, señalar los beneficios. ¿Qué podemos hacernos los ingenieros para...? Bueno, una de este medio que estás utilizando se me hace uno de los más eficaces con la aplicación de la tecnología a este tipo de conocimientos y que se difundan, que sea los gremios, los colegios de toda índole, sobre todo los vinculados con estas actividades, porque esto repercute en otros. La salud, si hay un catástrofe, pues es problema de salud, ¿no? Sí. Si hay problemas legales, ¿no? Si hay... definitivamente. O sea, atañe a cosas jurídicas, o sea, legislación, normatividad, o sea, todo está interconectado, ¿no? Afecta al medio ambiente. O sea, creo que tener conciencia de no solamente de esta cosa de los sismos, sino de las inundaciones, de las lluvias, de saber que la gente, por ejemplo, en las lluvias, que ya estamos en ese proceso, pues la gente se asienta en lugares que no debería. Yo quiero entender el problema que tenemos de vivienda en nuestra sociedad, pero también la autoridad debería impedir que esa gente se asentara en esos, porque es un riesgo altísimo que lo hemos vivido muchos años, ¿no? Sí, y tal vez impedirlo no de una manera autoritaria, decir, sabes que en este momento no puedes estar aquí, te quitas, sino explicarles buscar Mira, hay un riesgo grave, ¿no? En donde tú y tu familia pueden tener un problema de vida o muerte. Te sugerimos que no vivas aquí por este riesgo, pero si ya de plano no entiende, pues sí, de plano... Claro, y buscar alternativas, buscar la manera de ayudarlo, porque exacto. Tenemos situaciones también de pobreza y marginales muy difíciles que no se han podido resolver, a pesar de que somos un país rico, pero parece que sí tenemos que cambiar un poquito la mentalidad de la sociedad y también de la autoridad, pero como sociedad, pues apretar un poquito, decir, ¿saben qué? Necesitamos esto y hay que trabajar en conjunto.
El Colegio de Ingenieros en el estado de Jalisco ha apoyado muchísimo esto, ¿verdad? Sí, claro, ha estado, es de los que ha estado muy participativo en esta actividad y creo que debemos profundizar más en estas cosas, ¿no? Porque tenemos que volvernos realmente ciudadanos. El ciudadano, para mí, es aquel que participa, que tiene responsabilidades, pero también tiene obligaciones. Entonces, como ciudadanos tenemos obligaciones ante las autoridades de quejarnos, de reclamar, de pedir, de exigir. O sea, hay muchas cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Suceden las cosas y nos quedamos callados, los comentamos en la mesa de la familia y ahí se acabó todo, ¿no? Sí, no va más allá. No hay apagones de 12 horas y no le informan a nadie, ¿no? No nos manifestamos como ciudadanos. Pero bueno, ahora con las redes sociales me parece que ya no se da tan fácil, ¿no? Claro, yo creo que estoy pensando en el sentido positivo, pues. En el sentido positivo, ciudadano es ser partícipe, sí, con obligaciones y con responsabilidad. Aquí lo que tratamos en el programa siempre es darle un sentido positivo y propositivo, porque criticar es fácil. Sí. Criticar es fácil. No estoy pretendiendo criticar, sino abonar en que debemos ser más responsables, ¿no? Mario Arellano Murguía nos envía saludos, gracias Mario. También Félix Cota, tema interesante, felicidades a los ingenieros. Rubén Franco, sigan construyendo. Bueno, aquí tratamos de construir, no solamente edificar viviendas, sino construir también conciencia. Claro. Construir conciencia, que es importante, y sobre todo que hay muchas personas que saben que los profesionistas contribuyen mucho también para la sociedad. El ingeniero civil es alguien que, desde mi punto de vista, no sé si usted considera ingeniero, siempre tiene una vocación social. Sí, porque está vinculado con problemas sociales. La construcción es un asunto social, convive con trabajadores. Sí. Nuestros estimados amigos de la construcción, los albañiles, los peones son parte importante de nuestra comunidad, ¿no? Y como que eso nos da ese sentido social al profesionista de la construcción, porque hay ¿verdad? un vínculo cercano con eso. Un vínculo cercano. Ingeniero, ¿algo más que desea agregar para concluir este programa el día de hoy? Pues en primer lugar, felicitarte a ti por estas inquietudes que tienes vinculadas con la ingeniería. Como ingeniero estás haciendo parte de lo que recuerda que es un proyecto que comenté con usted hace un par de años y por eso le agradezco mucho su visita, porque también ha sido parte de este proyecto. Gracias. El 1 de julio, que es el día de las elecciones, justamente, es el Día Nacional del Ingeniero. Así es, así es. Hay un evento que no se va a realizar ese día por tal motivo, pero que se va a llevar a efecto el 22 de junio en el Teatro Degollado, a través de la Unión Jalisciense de Asociaciones de Ingenieros, donde hay un reconocimiento a los ingenieros distinguidos de cada una de las asociaciones que conforman esa unión, que son del orden de 24 o 25 asociaciones, y que yo creo que es algo muy importante que los pares reconozcan a sus pares, ¿no? O sea, que cada asociación reconozca a sus ingenieros prestigiados, pero también que creo que deberán hacerlo también con mucha conciencia y no se vuelva que las premiaciones, en vez de ser un mérito, se vuelven un demérito, porque a veces caemos en eso. Sí, y también premiar por premiar, y yo creo que ese no es el sentido de estas cosas. Más que todo, bueno, tomar un sesgo político o de conveniencia por el momento, ¿verdad? Por el momento que se vive. Sí, yo creo que es preferible en un tiempo decir, este año no tenemos ningún ingeniero a reconocer, para que no existan dudas al respecto. Malos entendidos, por decirlo así. Este año no hay, pero malos a ver si para el otro hay otro. No, pero parece que sí va a haber, para que el otro que haya dos. No, qué interesante, ingeniero, también. Bueno, Jalisco y México es cuna de grandes ingenieros que leía justamente por la mañana, de manera casual, estaba leyendo de Luis Barragán, que fue, por supuesto, ingeniero primero, arquitecto después. Yo digo que todos los buenos arquitectos primero fueron ingenieros, pero los arquitectos se enojan cuando digo eso, ¿no? Bueno, hay un libro, alguna vez lo comentamos, ¿no? Sí. Uno que es hay que decir de quién es el autor, Federico de la Torre. Federico de la Torre, sí. De la Torre, un investigador muy importante de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, que hizo para mí 2 libros, ha hecho otros, pero vinculados con la ingeniería,
Uno que es la historia de la ingeniería del siglo XIX, que es muy importante, que es una labor de investigación que hizo él, donde habla de las primeras escuelas de ingeniería, las primeras asociaciones de ingenieros que hubo en el siglo XIX. Luego hay otro libro que se llama La vida de Ambrosio Ulloa. Ambrosio Ulloa fue un ingeniero del siglo XIX también, y que fue el fundador de la Escuela Libre de Ingenieros, que es un tema muy apasionante, porque cumplió en los primeros 25 años del siglo XX una función muy importante de la ingeniería aquí en Jalisco, sobre todo aquí en Guadalajara. De ahí salieron Luis Barragán. Como Luis Barragán. Él se tituló en la Escuela Libre de Ingenieros en 1923. Ahí justamente fue cuando se titula Luis Barragán, sí, ahí, en esa famosa escuela libre. Y en ese libro narra pues cómo las materias que daban, cómo cursaban y todas las carreras que se enseñaban, quiénes eran los maestros, quiénes eran los alumnos, y cursaban primero para ingenieros, hacían unas materias más y luego ya se adjudicaban el título de arquitectos, entre ellos varios conocidos como Nacho Díaz Morales, que también estuvo ahí con Luis Barragán, sí. Aurelio Aceves. ¿Quién es Aurelio Aceves? Pues fue el primer director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara y fue el que construyó los arcos que están al ingreso de la ciudad, que era la orilla, por ahí. Así es, era el límite. Cuando los 400... Era la frontera, ¿no? Aniversario. Era la frontera. Y otros muy que tienen nombre de calle. Sí. Por cierto, tenemos por ahí un proyecto de poder hacer unos escritos para que se difunda más la actividad de estos ingenieros pioneros de finales del siglo XIX y principios del XX, que muchos de nosotros no sabemos realmente cuál fue su vida y su historia y lo que hicieron por la ciudad, y que es muy importante que no solamente los ingenieros, sino la ciudadanía, los zapatillos, le reconozcamos lo que hicieron por su ciudad y por su estado, ¿no? Vamos a retomar este interesante tema y vamos a hablar al respecto. El ingeniero ya está ganándome de una primicia que tenemos, que próximamente les daremos a ustedes a conocer, y que el ingeniero será uno de los primeros también en saber de esto, porque debemos de saber un poco de dónde venimos para saber también por qué estamos y dónde estamos. Claro. Y hay muchas calles que llevan nombres de ingenieros. Mariano Bárcena, por ejemplo, fue un ingeniero. Hay que ponerles ahí pintarlas de otro color para que... Aurelio Aceves. Sí. De los Matute hay varios ingenieros, aparte del ingeniero Matute, que ya es muy conocido. Hubo otros dos, uno fue su abuelo y otro su tío abuelo, que uno fue Juan I. Matute y otro Juan B. Matute, Juan Bautista y Juan Ignacio, que tienen nombre de calle, ¿no? Y hicieron una parte importante en el siglo... Contribuyeron fuertemente. Gabriel Castaños, ¿qué hizo Gabriel Castaños? Y nadie sabe. En total, de esos hay, yo creo, 20 o 30 ingenieros muy importantes. Tendremos que hablar de ellos en 20 o 30 programas, pero definitivamente es algo que debemos de conocer. ¿De dónde venimos? Para saber por qué estamos como estamos. ¿Y qué nos hace falta para de pronto retomar esa vocación social, ese interés también que los ingenieros, tal vez de manera natural, tal vez de manera adquirida, no sé cómo, pero lo tenemos. Sí, sí. Tenemos esa vocación, así le digo yo, vocación social. Y muchos ingenieros contribuyen también de manera directa en el apoyo de la sociedad. Hay algunas asociaciones que están contribuyendo también para apoyar a personas de escasos recursos y que de alguna forma hacen un gran esfuerzo en estar apoyando de manera directa, de manera directísima, a la sociedad vinculada con la industria de la construcción. Así. Ingeniero, nuevamente muchas gracias. Ha sido un placer escucharlo, sobre todo que nos haya acompañado, nos haya hecho el honor, como dije desde un principio, de su compañía, y sobre todo, aparte de agradecerle, comentarle que usted es parte de este proyecto, porque cuando yo se lo platiqué fue de las personas que dijeron: adelante Octavio, yo sé que tú puedes. Y ahí andaba yo de chismoso y de interesado, pero fue de las personas que me dijeron adelante, entre otras tantas, y eso lo reconozco públicamente. Gracias también a ese impulso, ese apoyo, ese entusiasmo que me ayudó a conservar, está este programa. Muchas gracias. No, al contrario, honor a ti, a tu programa. Gracias por la invitación. Estamos
Cuando se ofrezca, Muchas gracias. puedes decir algo así interesante. Aquí a la orden, Muchas con todo gracias. gusto, este programa también es suyo. Gracias. Muchas gracias. Terminamos el día de hoy con esta interesante charla. Mi nombre es Octavio Novoa y esto es Enlaces de la Construcción. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.